la santidad es un requerimiento para nosotros de parte de Dios. Oh Jehová, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este Salmo 93 tiene una relación tremenda acerca de quién es nuestra autoridad, que es Dios, y por qué nosotros debemos vivir en santidad, sometidos a esa autoridad que Él nos enseña: sed santos como yo soy santo. Bueno, estableciendo esto, ¿por qué Dios nos ha traído este tema? Quiero leerles un mensaje del Espíritu Santo, me lo compartió la hermana Yesenia y le agradezco esto porque está tremendo. Recientemente Dios ungió a varios y a la hermanita Mercedes Concepción, que creo que está entre nosotros. Dice así el mensaje declarado por el Espíritu Santo: la santidad conviene a mi casa. Te he limpiado y has sido lavada con mi sangre para hacer mi habitación en ti. Un vaso para honra me serás, un recipiente que conservará mi espíritu hasta que regrese. Estoy limpiando, podando y fertilizando mi plantío para que lleve frutos. Gloria a Dios, alabado sea Él porque nos habla en su grande amor y misericordia. Quiero decirle antes de seguir en el tema o abrirlo más, que yo estoy convencida de que cuando Dios nos da un mensaje es primeramente para nosotros. Y este mensaje es para mi persona. Yo necesito caminar en santidad, escalar más en este camino. Ya he venido un tramo por la misericordia de Dios. Si las jovencitas me hubieran conocido cuando yo tenía su edad, me hubieran dicho: ella no puede estar parada ahí predicando esto. Porque yo me las traía, como decimos los cubanos, y tenía mis vanidades y mis cosas. Dios me ha estado curando de todas esas llagas de la carne, ¿verdad? Que Satanás le va a uno lastimando por un lado y por el otro. Uno piensa que de cierta manera va a poder agradar a las personas, especialmente a los muchachos, cuando uno ya empieza en esa edad que quiere entablar una relación, buscar también un muchacho, aunque sea para esposo, uno quiere atraerlo porque eso está en el humano de una manera física. Y así son tantas cosas que uno en la juventud pues se atreve, aún en contra del consejo de los padres. Pero Dios ha venido trabajando conmigo de una manera y sigue trabajando y moldeándonos. Y yo sé que con cada uno de ustedes también, porque su misericordia permanece para siempre y esa es una muestra de su misericordia. La base bíblica que Él me dio para este tema está en Mateo 5:20. Jesús viene hablándoles a sus discípulos, específicamente dice que los acercó a Él en el Sermón del Monte y les empezó a hablar. Dicen que el Sermón del Monte es la base del cristianismo. Y Él, después de que les da todas estas bendiciones y les habla de ser la luz del mundo, les dice que el que enseñe estos mandamientos, los mandamientos de Dios, la vida de Dios, y lo haga, dice que va a ser llamado grande en el reino de los cielos. El que los enseñe y no los haga, va a ser llamado pequeño, será pequeño en el reino de los cielos. Al parecer estará en el reino de los cielos, en la iglesia de Dios, pero será alguien pequeño, no va a ser una luz fuerte en el pueblo de Dios. Entonces continúa, el próximo versículo es el que dice, en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los religiosos de aquel tiempo de Jesús sabemos que eran esta secta de fariseos y los escribas, que eran los doctores o los sabios en la palabra de Dios, en el Pentateuco y en los profetas y los salmos. Ellos tenían un gran celo por la palabra de Dios, por la santidad de Dios, por vivir en santidad, pero estaban desbalanceados de una manera que Cristo le tuvo que aconsejar a sus discípulos esto que acabamos de leer. Si vuestra justicia, si vuestra fidelidad no fuera mayor que la de estos líderes religiosos, no van a entrar en el reino de los cielos. Palabra fuerte. Imagínense que nos digan eso en estos momentos a nosotros.
un grupito de nosotros que estemos conociendo de Dios y nos digan que si a nuestros líderes, que si nosotros no tenemos mayor justicia que la de nuestros líderes, no entraremos en el reino de los cielos. Aquella palabra me imagino que fue difícil para escuchar a los discípulos, pero Cristo nos aconseja esto también vamos a ver qué es lo que quería decir con tener una justicia mayor que la de aquellas personas que parecían ser muy fieles, muy celosas de la palabra de Dios. En Romanos 10, 2 y 3 se habla de los religiosos de aquel tiempo. Dice, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a sabiduría, porque ignoran la justicia de Dios, que era de lo que estaba hablando Cristo, la justicia, o righteousness en inglés. No es justicia de juzgar, sino justicia de hacer lo correcto. Ignoran la justicia de Dios y buscan establecer su propia justicia, y no se han sometido a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin o el cumplimiento de la ley para justicia a todo aquel que cree. La próxima diapositiva dice que el celo, ese celo por las cosas de Dios, esa ansia de agradarle, de estar en el liderazgo, de llevar la delantera, no por ambición personal, sino por ser siervos de Dios útiles, sin sabiduría, produce una justicia propia, que era lo que le sucedía a los fariseos de aquel tiempo y a todo aquel que tiene esta actitud de celo por Dios, pero sin sabiduría, sin el conocimiento de lo que Dios en realidad demanda, que es una entrega del corazón, un sentimiento profundo de sumisión y de temor santo de Dios. Eso es lo que trae la verdadera justicia, que era la justicia de Cristo. Lo que Cristo decía, lo que al Padre le agrada, eso yo hago. Él no le interesaba tener una posición, no le interesaba darle celos a alguien para atraerlos así, o mostrar una religiosidad, ni un cumplimiento en ciertas tradiciones o ciertas áreas. A él lo que le interesaba era escudriñar la voluntad del Padre para hacerla a la perfección. Y esa es la justicia de Dios que se manifestó en Cristo Jesús y la que en nosotros debe de ser manifestada como seguidores de Cristo, que es la santidad en realidad. Ahora, ¿qué es lo que trae esta justicia propia? Sí, hacemos cosas muy, muy buenas, al parecer, pero si no son exactamente las cosas que ha dicho Dios, estamos esforzándonos en vano. Y cuando vivimos en nuestra propia justicia, se nos endurece el corazón. Hacemos juicio contra aquellos que no están haciendo lo mismo que nosotros y nos llenamos de orgullo. Y mientras más buenos somos en nuestra propia justicia, más se destacan estas tres cosas: la dureza de corazón, el juicio contra nuestro prójimo y el orgullo. Ahora, si tenemos ese celo de Dios, más la sabiduría, que es la justicia de Cristo, y dijimos que la justicia de Cristo es el buscar agradar al Padre de corazón, con sencillez. Si tenemos esta combinación, entonces el resultado es que tenemos a Jesucristo, la justicia de Dios. Agradamos al Padre porque le conocemos y se manifiesta en que tenemos misericordia, perdonamos a los que nos ofenden y mostramos humildad en todas las cosas. Qué diferencia, ¿verdad? Estos son los atributos de Cristo. Él era misericordioso, perdonaba y humilde. Sed imitadores de mí, sed como yo soy, manso y humilde de corazón. Ahora, hay un llanto por la santidad perdida entre nuestros ancianos y entre algunos hermanos de nuestra iglesia. Tal vez ustedes han notado eso. Yo lo vi en mi padre y sé que en muchos lo hay también, no solo en él. Mi madre me cuenta que en los últimos tiempos de vida aquí que él llevó, ella lo encontraba llorando, muy calladamente llorando en su cuarto, y ella se le acercaba y él seguía llorando y le decía: mi vida, ¿por qué lloras? Tienes a tus hijos, me tienes a mí, estás bien, ¿sabes? Y él decía: no lloro por nada, lloro por la iglesia. Y esa fue una de las últimas cosas que a él lo hirió más, le dolió más.
el ver el espacio que se va abriendo cada vez más entre esa generación y la nuestra. Dice en Deuteronomios 30, 29, hablando a Moisés, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Era un temor que tenía Moisés, era el temor que tenía mi padre, que tienen los ancianos, que tenía nuestro hermano Ventura y tantos otros hermanos que dedicaron su vida de una manera incondicional. La vida de ellos, como seres humanos, tuvieron sus luchas, sus altas y sus bajas. Vivían, mientras estamos en la carne, peligramos, dice la palabra de Dios. No estamos. Alguien me dijo en estos días, ¿no?, que a nosotros se nos predica a superhombres. Y es verdad, nosotros a veces hablamos de Moisés, de Noé, de Elías, de Abraham, de Armando, de Ventura, de cuántos, ¿verdad?, de Ángel María, de Daddy, y pensamos que ellos fueron como ángeles de Dios. Ellos eran seres humanos como nosotros. ¿De quién se dice que tenían las mismas pasiones que nosotros? De Elías. Eran hombres con las mismas pasiones que nosotros, pero que estaban entregados a Dios. Cuando uno se entrega a Dios completamente, el espíritu es el que domina a la carne. Pero cuando uno nada más que sirve a Dios a medias, entonces la carne es la que domina el espíritu, y hay una gran diferencia en eso. Pueden haber dos tipos de personas en la iglesia y se va a ver la diferencia y el testimonio que recibimos al tratar con esa persona. Pasamos a la siguiente. Dice en Deuteronomios, ¿qué es lo que le sucedió a Israel y que tal vez a nosotros nos esté sucediendo? Engrosó Jeshurun. Jeshurun, qué cosa más linda. Es como si a mí me dijeran ahora Danita. Es Dios hablándole a su pueblo a través de un profeta. Y engrosó Jeshurun y tiró coces. Te has engordado, te has engrosado, te has cubierto. Y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salud. ¿Cómo vivían nuestros antepasados de muchos años atrás, miles de años o de 60, 70 años atrás? En una humildad y en una sumisión a Dios, a los mandatos de Dios, que nosotros quisiéramos llegar a eso. Pero nosotros hemos engrosado, nos va bien, estamos por lo menos en este país y más o menos en todos los demás países. Yo hace 20 años que salí de Cuba, viví allá 17 años, y si ahora vivo de nuevo allá, voy a vivir mucho mejor de lo que yo viví esos 17 años, porque en aquel tiempo había menos posibilidades de resolver que en estos momentos. Hay una situación más o menos parecida, pero no es lo mismo. Entonces Dios nos ha hecho prosperar, hemos engordado, hemos engrosado, como dice aquí, en todos los aspectos. ¿Nos habremos olvidado de la roca de nuestra salud? Que hemos cambiado en tantas cosas que veremos ahora. Las áreas en que se ha perdido la santidad son muchas, aquí hay unas cuantas y vamos a tratar 3, nada más ampliarlas. En el templo era algo tan especial, era como una copia más o menos del templo de Jerusalén, donde la santidad de Dios estaba las 24 horas del día, un sacrificio continuo. Nuestros templos eran así, aunque fuera una salita, una vez que se dedicaba como templo, como reunión, ese recinto era sagrado. Sagrado, allí se entraba nada más que a adorar a Dios, a las reuniones con Dios. Y para limpiar había que tener un gran cuidado. Yo recuerdo que yo ya de miembro, cuando me pusieron a limpiar el templo, en el campamento donde pastoreaban mis padres, ellos me enseñaron a mí, mis hermanas, que eran jóvenes, me enseñaron ese respeto cuando uno limpiaba, aún limpiando el templo, hermanas mías, hermanos míos. Era un templito chiquito, una cosa pequeña y sencilla. En la vida devocional, ese sacrificio continuo, de los 3 devocionales, como las 3 horas bíblicas, ¿verdad?, de oración, las horas después intermedias, ¿verdad?, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde,
Ese es el sacrificio continuo, que ya no es con corderos